Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al curso sobre funciones ejecutivas y sus alteraciones, ¿sí? En el día de hoy vamos a hablar sobre funciones ejecutivas y trastornos del neurodesarrollo y vamos a comenzar hablando específicamente de las relaciones entre las funciones ejecutivas y el trastorno del desarrollo del lenguaje. Vamos a empezar con una breve eh, introducción a lo que es el tema trastornos de desarrollo del lenguaje. Y vamos a decir que es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un espectro de dificultades o por una gran variedad de dificultades que afectan la producción y o la comprensión del lenguaje y que pueden diagnosticarse en los años preescolares y persistir hasta la edad adulta. Entonces es un trastorno del neurodesarrollo con variadas dificultades en la producción y o comprensión del lenguaje. Una segunda cosa importante es la alta prevalencia, ¿sí? Afecta entre el 3 y el 7% de la población infantil, ¿sí? Más allá de que estas cifras varían en función de qué criterios se utilizan para el diagnóstico y para la inclusión en los estudios y la edad de los niños, pero más allá de eso, de esas varianzas entre los estudios, hay claridad en que es uno de los trastornos del neurodesarrollo más prevalentes, ¿sí? Y de hecho hay estudios más recientes que plantean que la prevalencia está más cercana al 7-8%. Eh, Así que independientemente de estas pequeñas discrepancias con las cifras, es un trastorno prevalente. Y una última cosa importante, porque la vamos a retomar más adelante, es que los trastornos del desarrollo del lenguaje son una condición muy heterogénea. Y hay quienes postulan que el término trastorno del desarrollo del lenguaje es un término general, ¿sí? O un término paraguas, para dar cuenta de una multiplicidad de problemas vinculados con la adquisición del lenguaje. Pero es básicamente una condición muy heterogénea, ¿sí? Tengo mucha diversidad interindividual al interior de un grupo de niños o adolescentes con trastornos del desarrollo del lenguaje. Siguiendo en esta línea de la gran variabilidad y heterogeneidad, eh, en esta denominación de trastornos del desarrollo del lenguaje, no se habla de subtipos, ¿sí? De trastornos del desarrollo del lenguaje, sino de lo que se habla son de áreas de mayor impacto, ¿sí? O áreas de afectación. Si se acuerdan, el trastorno del desarrollo del lenguaje viene a reemplazar lo que era el trastorno específico del lenguaje, los TEL, que hablábamos antes, y ahí sí, en algunas clasificaciones se utilizaban subtipos. Ahora cuando hablamos de TDL, no hay un acuerdo respecto a estos subtipos, pero sí se acuerdan que cuando se hace el diagnóstico hay que especificar, ¿sí? Cuáles son los dominios afectados, cuáles son esos especificadores de que se habla, aparecen en este diagrama en rosa, ¿sí? En el óvalo rosa. ¿Cuáles serían las áreas afectadas en los trastornos del desarrollo del lenguaje? Y se incluyen la sintaxis, la morfología, la semántica, el acceso al léxico, la pragmática, el discurso, la fonología, y el aprendizaje y la memoria verbal. Acá estamos hablando de aprendizaje y memoria verbal en términos de tareas de aprendizaje de lista de palabras, como la tarea de Rey, pero también en el aprendizaje de nuevas palabras, ¿sí? Lo que tiene que ver con la ampliación del vocabulario. Entonces, si bien no hay subtipos de trastorno del desarrollo del lenguaje, estos son los especificadores. Y una cosa importante antes de seguir adelante es que cada uno de estos especificadores ha evidenciado relaciones con el funcionamiento ejecutivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay múltiples estudios sobre funciones ejecutivas y sintaxis, por ejemplo, en relación a que una mejor capacidad de funcionamiento ejecutivo facilita, por ejemplo, la comprensión de enunciados sintácticamente complejos, ¿sí? O que no siguen el orden canónico. Lo mismo para relaciones entre funciones ejecutivas y morfología, funciones ejecutivas pragmáticas, funciones ejecutivas y acceso al léxico, muchísimos estudios sobre las relaciones entre un mejor desempeño ejecutivo y una mayor amplitud de vocabulario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos estos dominios que ahí vemos como importantes en el trastorno del desarrollo del lenguaje se han estudiado en relación a las funciones ejecutivas. Y cuando hablamos de los trastornos del desarrollo del lenguaje, no hay demasiada claridad en cuanto a los modelos explicativos, pero sí podemos reconocer o identificar
dos grandes grupos de explicaciones o de modelos, ¿sí? Un conjunto de modelos o de explicaciones más puramente lingüísticos y otro conjunto de modelos o de explicaciones más centradas en dificultades generales, ¿sí? En el primer caso, las explicaciones puramente lingüísticas del trastorno del desarrollo del lenguaje sostienen que este es un trastorno que afecta específicamente el lenguaje y hay bastante acuerdo en estas explicaciones respecto a los déficits en lo que es la gramática, ¿sí? Centralmente déficits vinculados con la morfología y la sintaxis, ¿sí? Entonces, en estas explicaciones más puramente lingüísticas del trastorno del desarrollo del lenguaje, pareciera ser que otros dominios u otros procesos neuropsicológicos estarían conservados, ¿sí? Sin embargo, por otro lado, tenemos un segundo grupo de modelos que plantean el trastorno del desarrollo del lenguaje no es específico, y esto tiene que ver con lo que les decía antes del cambio de término, ¿sí? De hablar de TEL, de trastorno específico del lenguaje, a hablar de trastornos del desarrollo del lenguaje. Entonces, este segundo grupo de modelos dicen, los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, además de estos déficits o de estos problemas nucleares en el lenguaje, tienen problemas o déficits adicionales. Eh, y lo que plantean es en que las dificultades en la adquisición del lenguaje en estos niños podrían ser una consecuencia o podrían ser el emergente de dificultades más generales en el procesamiento cognitivo, ¿sí? O en el funcionamiento cognitivo general. Y dentro de este segundo grupo de modelos eh, hay también diversas explicaciones, ¿sí? Hay hipótesis más basadas en un enlentecimiento generalizado, hay hipótesis que plantean déficits generales en el procesamiento de la información, y hay otros, sí, pero es importante entender que coexisten estos dos grandes modelos explicativos. Y antes de meternos específicamente con lo que son las funciones ejecutivas en el trastorno del desarrollo del lenguaje, vamos a hablar un poco de las relaciones entre las funciones ejecutivas y su desarrollo y la adquisición del lenguaje, ¿sí? Que básicamente eh, es una pregunta que se hace hace muchísimos años y que todavía falta mucho por desentrañar, ¿sí? Porque sabemos que hay relaciones, pero lo que no está claro es la direccionalidad de esa relación, ¿sí? Y establecer la direccionalidad en esa relación entre función ejecutiva y lenguaje es complicado porque tanto funciones ejecutivas como lenguaje, como vimos, son habilidades que emergen en la infancia y se desarrollan simultáneamente durante la niñez, ¿sí? Entonces, para tratar de entender estas relaciones entre funciones ejecutivas y la adquisición del lenguaje, tenemos distintas posibilidades o distintas posturas, ¿sí? En base a este artículo de Capa y colaboradores del 2020. Y estas cuatro posibilidades son las siguientes. En primer lugar, plantear que las funciones ejecutivas influyen en la adquisición del lenguaje. Y para esto tenemos que pensar, como hablaba Lore en la primera clase, de las funciones ejecutivas como herramientas, ¿sí? Como herramientas para el logro de objetivos. En este caso sería para el logro de objetivos vinculados con la adquisición del lenguaje, ¿sí? Eh, y acá hay los más diversos ejemplos, ¿sí? De cómo las funciones ejecutivas podrían influir o repercutir en la adquisición del lenguaje, ¿sí? Como les mencionaba antes, muchísimos estudios relacionan las funciones ejecutivas y específicamente la memoria de trabajo con la adquisición de vocabulario, ¿sí? En el sentido que plantean eh, que la memoria de trabajo sería necesaria para adquirir vocabulario debido a que para aprender nuevas palabras yo tengo que mantener las representaciones fonológicas de esas palabras activas junto con el referente concreto para poder establecer esas relaciones, ¿sí? También en el caso de la inhibición, distintos modelos de acceso al léxico, como el modelo de McClelland, el modelo Trace y otros modelos computacionales, plantean que un elemento clave en lo que tiene que ver con el acceso al léxico es la capacidad para inhibir a aquellos competidores fonológicos y o semánticos, ¿sí? Y estaría vinculado, por supuesto, con la inhibición, ¿sí? Entonces, en este primer grupo eh, de modelos o en esta primera postura, las funciones ejecutivas parecerían influir o repercutir en la adquisición del lenguaje.
Una segunda postura plantea que el lenguaje influye o repercute en el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿sí? Y en este caso tenemos que pensar al lenguaje no solo como un medio para la comunicación, sino como una herramienta para el pensamiento y la acción, ¿sí? Eh, en este caso, se menciona mucho el rol del lenguaje interno, ¿sí? ¿Y qué se plantea en esta relación entre el lenguaje influyendo el desarrollo de las funciones ejecutivas? Que, por ejemplo, las dificultades para inhibir respuestas prepotentes en niños pequeños, que son marcadas, ¿sí? Porque la inhibición está en desarrollo, podrían estar relacionadas con dificultades para utilizar el lenguaje interno, ¿sí? Que es necesario para representarnos mentalmente cuáles son las reglas y para comprender y llevar adelante la inhibición de la conducta, ¿sí? En este sentido, eh, un pobre uso del lenguaje interno influiría negativamente en mi uso de las funciones ejecutivas en distintas tareas. Una tercera postura plantea que las dos habilidades simplemente coexisten durante el desarrollo, ¿sí? Pero no tienen relaciones de interdependencia, ¿sí? En este caso dice, las relaciones entre funciones ejecutivas y adquisición del lenguaje se dan porque ambos emergen durante la infancia y se desarrollan rápidamente durante la niñez, y porque están influidos por los mismos factores o por factores comunes en términos del sistema nervioso central, principalmente por el desarrollo de los lóbulos frontales eh, temporales, ¿sí? Por las conexiones frontotemporales. Por último, una cuarta postura, ¿sí? Plantea la existencia de relaciones bidireccionales entre funciones ejecutivas y lenguaje durante el desarrollo, ¿sí? Y acá, por lo tanto, las funciones ejecutivas serían útiles como una herramienta para la adquisición del lenguaje, y a su vez, un lenguaje en desarrollo sería necesario para el desempeño en tareas ejecutivas, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, aquellos niños que son más capaces de ignorar las distracciones, y esto es inhibición, podría ser inhibición perceptual, y retener información en la memoria, ¿sí? Mantenerla activa y protegida, podrían en consecuencia ser mejores o más hábiles en la adquisición de vocabulario, ¿sí? Por lo tanto manejar un mayor número de palabras, y esto a su vez, estas mejores habilidades lingüísticas podrían contribuir a la capacidad para resolver tareas ejecutivas, ¿sí? Y ahí se ven estas relaciones direccionales. Eh, Mejores funciones ejecutivas me facilitan la adquisición de habilidades lingüísticas, y estas a su vez me facilitan el desempeño en actividades ejecutivas. Y algo similar plantearon Bishop y sus colaboradores en 2014, en este caso estudiando las relaciones entre funciones ejecutivas y la afectación del lenguaje, ¿sí? Ya no tanto en el desarrollo, sino eh, en relación a los trastornos del lenguaje. Y estos autores plantean tres modelos muy similares a lo que hablamos anteriormente, que lo hemos representado arriba a la derecha en el gráfico: un modelo A, un modelo B y un modelo C. Según el modelo A, un bajo nivel de funcionamiento ejecutivo repercutiría negativamente sobre el desarrollo del lenguaje. Y ese es el modelo A, que es el que aparece arriba a la izquierda, ¿sí? Y este modelo A, esta relación de impacto negativo entre pobres funciones ejecutivas y el desarrollo del lenguaje, plantean los autores que se puede analizar en dos sentidos: en un sentido superficial y en un sentido profundo. En un sentido superficial, lo que tenemos que pensar es en la similitud en las demandas entre tareas ejecutivas y algunas tareas lingüísticas, ¿sí? Entonces, estas relaciones superficiales se pueden dar porque, por ejemplo, algunas tareas lingüísticas tienen un componente muy claro de memoria, ¿sí? Por ejemplo. Y acá aparece muy importante, que es muy mencionado, el ejemplo de las tareas de repetición, que se usan muchísimo para evaluar el perfil lingüístico en niños y adolescentes. Tareas de repetición de palabras, de pseudopalabras, de oraciones, ¿sí? Son tareas muy buenas, que tienen muy buena sensibilidad y especificidad, ¿sí? En lo que es la detección del trastorno del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, también tienen un componente muy marcado de memoria, ¿sí? Para poder repetir algo, yo tengo que ser capaz de mantener eso activo y protegido en este espacio de representación mental
que sería la memoria de trabajo, ¿sí? En este caso estaría más comprometido el almacenamiento que el procesamiento, pero las relaciones son claras, ¿sí? Y en un segundo lugar, este modelo A, donde un débil nivel de funcionamiento ejecutivo repercute negativamente sobre el lenguaje, en un sentido profundo, ¿sí? Plantea que las funciones ejecutivas son necesarias, son un recurso necesario para la adquisición del lenguaje. Y acá volvemos al ejemplo anterior, por ejemplo, del rol de la memoria de trabajo en la adquisición de vocabulario, ¿sí? Según este sentido profundo, la memoria de trabajo no solo está relacionada, sino que contribuye causalmente, ¿sí? En el sentido de que si yo tengo problemas o un bajo desempeño en tareas de memoria de trabajo, probablemente tenga dificultades para mantener activas las representaciones fonológicas de las palabras junto con los referentes concretos para poder hacer esa conexión, lo que va a repercutir en dificultad en la adquisición de nuevo vocabulario, ¿sí? En este sentido profundo, las funciones ejecutivas cumplen un rol importante en la adquisición de distintas habilidades lingüísticas. Según el modelo B, que es el segundo que aparece en el esquema de arriba, las dificultades lingüísticas afectan negativamente el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿sí? Y es muy similar a lo que veníamos hablando antes. Las dificultades en el desarrollo lingüístico general pueden repercutir en una pobre capacidad para mi uso del lenguaje interno, ¿sí? Para hablar conmigo mismo, para seguir mis propias instrucciones, para razonar sobre los problemas y en consecuencia afectar el desarrollo de las funciones ejecutivas, ¿sí? Porque para tener un buen desempeño en funciones ejecutivas, tanto verbales como no verbales, el lenguaje es importante como una herramienta para, ¿sí? Y por último plantea un modelo C, similar también a lo que hablábamos antes, donde plantean que las relaciones se dan porque son procesos que aparecen cerca en el tiempo y se relacionan conjuntamente, y que esas relaciones también se deben a bases neurobiológicas compartidas, vinculadas con los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y las relaciones entre ambos. Pero más allá de esto que venimos hablando, de las relaciones entre lenguaje y funciones ejecutivas, y específicamente entre trastornos del lenguaje y problemas ejecutivos, los autores plantean ahí abajo un punto importante que yo resalto. Dice, las personas con dificultades lingüísticas no pueden esperar a que comprendamos perfectamente cómo procesa el lenguaje el cerebro y sus relaciones con otros dominios cognitivos. Necesitan ayuda ya. Así que estas disquisiciones más teóricas, más conceptuales, son importantes. Vamos a seguir viendo por qué. Pero también es importante entender que llega un punto en que hay que tomar decisiones porque las personas necesitan buenos diagnósticos y buenas intervenciones hoy mismo. Y ahora sí nos vamos a meter con algunos estudios que analizan específicamente las funciones ejecutivas en poblaciones con trastornos del desarrollo del lenguaje. Y este estudio lo traigo porque es un estudio de los más citados, ¿sí? Que estudia las funciones ejecutivas en niños. Si ven el título dice con trastorno específico del lenguaje, es la nomenclatura anterior, ¿sí? Y este estudio de Henry colabora en el 2012, incluyeron 129 participantes entre 6 y 14 años, ¿sí? Es una muestra bastante amplia en comparación con otros estudios, y a la vez el rango etario es también amplio. Y hay 41 niños con trastorno del desarrollo del lenguaje y 88 niños con desarrollo. Acá lo que hicieron fue administrar una serie de 10 tareas de funcionamiento ejecutivo, tanto verbal como no verbal, eh, a todo este grupo de niños, ¿sí? Y tenemos tareas lo vemos en la tabla de abajo a la derecha, dice tareas de memoria de trabajo verbal y no verbal, tareas de fluencia verbal y no verbal, de inhibición verbal y no verbal, y de planificación y de flexibilidad también, material verbal y no verbal. ¿Qué encontraron los autores en este estudio? Que los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje presentaron un rendimiento descendido, ¿sí? Significativamente inferior en 6 de estas 10 tareas de funciones ejecutivas. Y principalmente volviendo a nuestra conceptualización de funciones ejecutivas centrales, ¿sí? Memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad, los principales problemas se encontraron en tareas de memoria de trabajo y de inhibición, ¿sí?
acá hay un acuerdo bastante importante respecto a la afectación de la memoria de trabajo. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa con inhibición y flexibilidad, pero la memoria de trabajo parece estar afectada, según reportan la mayor parte de estudios que comparan grupos de niños con trastorno del desarrollo del lenguaje y niños con TROS. ¿Sí? Otra cosa importante que plantean estos autores es que las dificultades en el funcionamiento ejecutivo parecen ser significativas clínicamente, ¿sí? En el sentido de que 2/3 de los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje presentaron déficits en al menos 3 tareas ejecutivas, ¿sí? O sea, 2/3 de los niños con TDL tuvieron problemas en por lo menos 3 de estas tareas ejecutivas que se tomaron. Y por último, otra cosa muy importante que también señalan distintos estudios es que las dificultades en funcionamiento ejecutivo en esta población se hacen evidentes tanto en tareas verbales como en tareas no verbales, ¿sí? Por lo tanto, no podemos pensar que los déficits ejecutivos están vinculados a que muchas tareas tienen demandas lingüísticas muy claras, porque también se encuentran diferencias significativas con un desempeño inferior en tareas no verbales, ¿sí? Y esto suma evidencia en favor de la existencia de dificultades generales en el procesamiento de la información, ¿sí? En esta población, por este problema conjunto en tareas tanto con material verbal como no verbal. Y si prestamos un poco de atención a la tabla, las primeras tareas que aparecen son tareas de memoria de trabajo verbal y no verbal, y lo que nos presenta esa tabla es el porcentaje de niños con trastorno del desarrollo del lenguaje que tuvieron un desempeño, un desvío estándar o 2 desvíos estándar por debajo del grupo control. Y lo que vemos es que memoria de trabajo, tanto con material verbal como no verbal, es un área de mucha afectación, ¿sí? Y si vamos a las últimas 2 líneas, que son de flexibilidad, vemos porcentajes mucho más bajos. Y esto es importante por lo que les decía antes, que hay cierto acuerdo, vamos a retomarlo ahora, pero hay cierto acuerdo en que la memoria de trabajo se encuentra afectada en este trastorno. Hay algún acuerdo respecto a la inhibición, también, a pesar de que hay algunos estudios que contradicen esa visión general, hay cierto acuerdo en afectación en tareas inhibitorias. Y el tema de la flexibilidad es un poco más complejo porque ahí hay más disparidad en los resultados de los estudios. Y ahora vamos a pasar a un estudio que se hizo con niños más pequeños, ¿sí? Del 2019, que plantea algunos puntos muy importantes que me parece interesante traer pensando en la evaluación y en la intervención en estas poblaciones. ¿Qué plantean estos autores? Un buen número de niños con trastorno del desarrollo del lenguaje presentan déficit en las funciones ejecutivas que en consecuencia pueden empeorar su perfil de desempeño lingüístico, ¿sí? Como veníamos hablando. Parece ser que cuando comparo grupos de niños con TDL y controles, los niños con TDL presentan déficit en las funciones ejecutivas. Sin embargo, y esto es fundamental, estas diferencias que se observan a nivel de grupo, ¿sí? En estos estudios que comparan grupos de participantes, no pueden llevarse linealmente al análisis de los casos individuales. ¿Por qué? Porque si bien como grupo los niños con TDL parecen mostrar desempeños descendidos en distintas tareas ejecutivas, también es cierto que no todos los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje presentan déficit ejecutivo, ¿sí? Es muy fácil encontrar niños con trastorno del desarrollo del lenguaje con un nivel de desempeño ejecutivo promedio, ¿sí? O incluso por encima de la media en algunos dominios, ¿sí? Entonces esto es importante y quiero poner énfasis, ¿sí? Si bien los estudios que comparan grupos encuentran diferencias, ¿sí? Con un peor desempeño en el grupo con TDL, esto no quiere decir que todos los niños con TDL presenten déficit ejecutivo. Y los autores plantean que esto tiene importancia en dos sentidos, ¿sí? En un primer lugar, en el campo teórico, ¿sí? Porque esto que veníamos mencionando, de que existan niños con trastorno del desarrollo del lenguaje sin problemas ejecutivos,
pone en duda esta idea de una relación causal entre déficit ejecutivo y déficit de lenguaje, ¿sí? Porque si los déficits ejecutivos fueran la causa de los problemas de lenguaje en esta población, yo tendría que encontrar déficit ejecutivo en todos los niños con TDL. Sin embargo, esto no es así. Y por el otro lado, en relación a la clínica, ¿sí? También hacen alguna mención en que las tareas de funcionamiento ejecutivo no parecen tener utilidad como marcador clínico de trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿sí? Porque hay algunos autores y hay algunas líneas que trabajan en ver si las funciones ejecutivas, al estar tan presentes en este cuadro, podrían ser un marcador clínico. Estos autores plantean que es poco promisoria la utilidad del funcionamiento ejecutivo como marcador clínico de trastornos del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, plantean que, a pesar de que no todos los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje presentan dificultades ejecutivas, es fundamental la evaluación de las funciones ejecutivas en estos niños para mejorar la terapia, para mejorar cómo trabajamos, cómo intervenimos sobre estos niños. Y esto puede ser de dos formas distintas: proporcionando un tratamiento del lenguaje con menos demandas ejecutivas, ¿sí? Si yo veo que el niño en particular con el que voy a trabajar tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje y además la evaluación me muestra problemas ejecutivos, yo puedo adaptar o modificar algunos lineamientos de la terapia del lenguaje para hacerla menos demandante en términos ejecutivos. Y eso es una primera forma. Y una segunda forma es entrenando directamente las funciones ejecutivas o promoviendo recursos para el trabajo de las funciones ejecutivas en niños con TDL que además muestren déficit ejecutivo, ¿sí? Y acá, similar a lo que mencionábamos antes, más allá de estas discrepancias, ¿sí? En cómo se relacionan las funciones ejecutivas y el lenguaje, los autores concluyen que tanto si los déficits ejecutivos son signos causales, son signos contribuyentes o simplemente concurrentes, es importante comprender el perfil de desempeño psicológico de los niños. ¿Para qué? Para hacer un mejor diagnóstico, ¿sí? Para conocer mejor el perfil global de desempeño del niño y en última instancia para mejorar las intervenciones. Y este artículo también plantea esto muy interesante, acá les pongo a modo de ejemplo. Estos son los gráficos de medias y desvío estándar. A la izquierda tenemos para memoria de trabajo y a la derecha tenemos para flexibilidad cognitiva. Y eh, el color gris clarito hace referencia al grupo de niños con trastorno del desarrollo del lenguaje y el color más oscuro a los niños con desarrollo típico. Y lo que vemos son un gráfico de las medias, ¿sí? Y si vemos, los puntos son las medias y las líneas hacen referencia a los desvíos estándar, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, en memoria de trabajo, nosotros vemos que el gris clarito está corrido para la izquierda, ¿sí? El punto, gris clarito en comparación con el negro. ¿Qué quiere decir esto? Que la media, lo que veníamos diciendo, la media de desempeño cuando comparo los grupos es menor en niños con TDL, ¿sí? Más allá de que hay cierta variabilidad, vemos esa tendencia, ¿sí? A una media menor, que quiere decir más problemas en memoria de trabajo, por ejemplo. Sin embargo, otra cosa importante es que es estas líneas que yo les decía, los desvíos estándar, ¿sí? Y vemos que son amplios, esos desvíos son grandes, tanto en el grupo con desarrollo típico como en los grupos con TDL, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Volvemos al segundo punto, ¿sí? Las diferencias a nivel de grupo entre los niños con TDL y sin TDL en funciones ejecutivas no pueden aplicarse al nivel individual, justamente por esta gran variabilidad que vemos acá, ¿sí? Entonces, otra vez, si bien como grupo las medias son menores, al haber desvíos estándar tan amplios, voy a tener chicos con TDL con un buen desempeño en tareas ejecutivas, ¿sí? Y a su vez voy a tener chicos sin trastorno del desarrollo del lenguaje con un desempeño pobre. Y por último, en relación
al trastorno del desarrollo del lenguaje, la mayoría de los estudios se centran en el uso de tareas de laboratorio, ¿sí? Y encontramos estos patrones generales. Eh, un desempeño descendido en memoria de trabajo, casi sin lugar a dudas en la literatura, mucho acuerdo en déficit inhibitorios, ¿sí? En tareas de laboratorio que miden inhibición también, aunque alguna discrepancia, y el tema de la flexibilidad como un tema más complejo con muchos estudios que plantean déficits y muchos estudios que no encuentran diferencias, ¿sí? Pero ahora nos vamos a mover a qué pasa cuando utilizamos cuestionarios para evaluar funciones ejecutivas, que se utilizan y mucho, ¿sí? Y vamos a hablar de esto tanto en niños como en adolescentes, ¿sí? Este es un estudio del 2013 con preescolares, donde los autores utilizaron eh, el brief para preescolares, ¿sí? Tanto la versión que contestan los docentes como la versión que contestan los padres, ¿sí? Y las conclusiones de este estudio es que cuando usamos cuestionarios para la evaluación de las funciones ejecutivas, como el brief, que es el más utilizado, las discrepancias en funcionamiento ejecutivo entre niños con TDL y sus pares con desarrollo típico son evidentes incluso en esta edad temprana, ¿sí? Porque estas diferencias que habían sido encontradas eh, durante el nivel primario y durante la adolescencia también se encuentran cuando utilizamos cuestionarios en niños pequeños, ¿sí? Esta discrepancia o este nivel descendido de desempeño que mencionamos se observa tanto por los padres como por los docentes, ¿sí? O sea, tanto padres como docentes marcan puntuaciones mayores, o sea, más problema ejecutivo en niños con TDL. Y si tanto padres como docentes lo observan es porque estos problemas ejecutivos aparecen en múltiples entornos, ¿sí? Porque el docente nos observa a los niños en la escuela y los padres en el hogar, ¿sí? Y un último punto importante en relación a la importancia clínica, ¿sí? Es que el 36% de los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje obtuvo puntuaciones clínicamente significativas, ¿sí? Puntuaciones T mayores a 65, versus un 10% en el grupo control, en el grupo con desarrollo típico, ¿sí? Y ahí vemos el gráfico, ¿sí? El gris clarito hace referencia a los niños con desarrollo típico, y el gris más oscuro hace referencia a los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Acá también están hablando de trastorno específico del lenguaje, ¿sí? Y si vemos, las puntuaciones son mayores para los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, tanto en padres como en docentes, ¿sí? Y acá están, lo que está representando son los tres índices compuestos: el índice de metacognición emergente, el índice de flexibilidad y el índice de control inhibitorio. Acá hay algo interesante, ¿sí? Porque el índice de metacognición emergente, que tiene mucha carga de memoria de trabajo, es el que más diferencias encontró entre los grupos. También se encontraron diferencias en el índice de flexibilidad, sin embargo, las diferencias en el índice de control inhibitorio no llegaron a ser significativas entre los grupos, ¿sí? Así que otra vez, como veníamos diciendo antes, memoria de trabajo, tanto en tareas de laboratorio como en cuestionarios, se ve afectada, ¿no? Cuando comparamos grupos. Y ahora pasando al caso de adolescentes, sí, un estudio similar donde se utilizó el BRIEF, pero en este caso la versión para adolescentes, eh, que se autoadministraron, los adolescentes respondieron sobre ellos mismos y sus padres también respondieron el cuestionario, ¿sí? Y hay tres conclusiones importantes en este estudio. En primer lugar, algo sobre el funcionamiento del cuestionario, es que los adolescentes de ambos grupos se valoraron a sí mismos más positivamente que sus padres, ¿sí? Y esto es especialmente claro en el caso de los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje. Si ven en el gráfico, al comparar el blanco, las columnas blancas, que son, las barras blancas, perdón, que son las puntuaciones de los adolescentes, y las negras, que son las de los padres, vemos puntuaciones más bajas en los adolescentes, ¿sí? Lo que da cuenta de menos problemas ejecutivos en el cuestionario. Y vemos que esta diferencia existe como tendencia en ambos grupos, ¿sí? Pero en el primer grupo de niños con trastornos del desarrollo del lenguaje
esa diferencia es significativa y bastante grande. ¿Sí? Una segunda conclusión de este estudio es que casi el 60% de los padres calificó las funciones ejecutivas de sus hijos como clínicamente deficientes, ¿sí? Mientras que en el grupo de niños con desarrollo típico, solo el 10% de los niños fueron eh, clasificados dentro de este grupo clínicamente deficiente cuando fueron evaluados por sus padres. ¿Sí? Y por último, una última conclusión es que la presencia de trastorno del desarrollo del lenguaje se asoció con valores más negativos de las funciones ejecutivas, tanto por los padres como por los adolescentes. ¿Sí? Cuando comparamos las dos barras blancas, ¿sí? Vemos que los adolescentes con trastorno del desarrollo del lenguaje tienen puntuaciones más altas, por lo que se juzgaron a sí mismos con mayores dificultades ejecutivas en comparación con los adolescentes con desarrollo típico, y si seguimos las columnas negras, vemos también esto, ¿sí? Los padres de aquellos niños con trastorno del desarrollo del lenguaje eh, calificaron mucho más negativamente a sus hijos en relación con los padres de adolescentes con desarrollo típico. Por lo tanto, cuestionarios para evaluar funciones ejecutivas nos permiten o nos brindan información importante tanto en preescolares como en niños más grandes. Y para finalizar esta parte de la clase sobre funciones ejecutivas y trastornos del desarrollo del lenguaje, les traigo un artículo muy interesante en este contexto que se llama Detrás de escena de los trastornos del desarrollo del lenguaje. Es hora de llamar a la neuropsicología de vuelta a la escena, ¿sí? Y este artículo de Thomas y Wissers lo que plantean es un enfoque nuevo, o un acercamiento diferente a lo que es el diagnóstico, la intervención y la investigación en poblaciones con trastornos del desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Lo que plantean estos autores es que el trastorno del desarrollo del lenguaje es un síndrome neuropsicológico complejo. ¿Sí? Y lo que se da es una multiplicidad de déficits durante el desarrollo de estos niños que dificultan o impiden la correcta adquisición de la lengua materna. ¿Sí? Estas relaciones se ven en el gráfico de la derecha, ¿sí? Donde vemos en la base de esta pirámide habilidades de dominio general, ¿sí? Como la percepción, la atención y por supuesto las funciones ejecutivas, ¿sí? Que ahí no sé si llegan a ver, pero habla de el modelo que venimos hablando en este curso de las funciones ejecutivas centrales, como memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad. Plantea, bueno, la base de la pirámide están estas habilidades más generales, que guardan relación con el lenguaje, ¿sí? Que aparece allí en el medio, relaciones bidireccionales, como vemos por la direccionalidad de la flecha, ¿sí? Y a su vez, esto repercute sobre la interacción social y la conducta en general. Y es un modelo de relaciones, ¿sí? Donde las funciones ejecutivas cumplen un rol importante junto con otras habilidades que los autores hablan como habilidades más generales. ¿Y qué plantean Thomas y Wissers específicamente en relación a las funciones ejecutivas? Los TDL lo que plantean es, bueno, hay cierto acuerdo, como veníamos diciendo, de déficit ejecutivos reportados, principalmente en memoria de trabajo, otra vez, tanto con material verbal como no verbal. En segundo lugar, en inhibición y en menor medida en flexibilidad cognitiva. Lo que plantean es, los tres procesos ejecutivos centrales parecen estar afectados en mayor o menor medida, con mucha claridad para algunos, como en memoria de trabajo, y menos claridad para otros. Y en este modelo lo que plantean es que al tratarse el TDL de un síndrome neuropsicológico complejo, ¿sí? Donde hay una afectación nuclear importante de habilidades lingüísticas, pero que también se da junto con otro conjunto de procesos que se pueden ver afectados, dice, hay una necesidad de una evaluación y un tratamiento personalizado. ¿Sí? Hay que evaluar, los autores recomiendan evaluar el perfil neuropsicológico de cada niño con trastorno del desarrollo del lenguaje, además de un muy profundo análisis, una muy profunda evaluación del perfil de funcionamiento lingüístico. ¿Sí? Las dos cosas son importantes. Plantean
Por supuesto, toda una batería para la evaluación de las habilidades lingüísticas, pero junto con eso también enfocarnos en una evaluación neuropsicológica más integral, poniendo el foco, entre otros, en el funcionamiento ejecutivo. Y esto es importante para tener una mejor evaluación y para planificar un mejor tratamiento. Y una última cosa en relación a las funciones ejecutivas que plantean estos autores, en base a la evidencia también un poco que veníamos mencionando, es, y cuando evaluemos el perfil neuropsicológico de estos niños con trastorno del desarrollo del lenguaje y nos enfoquemos en el funcionamiento ejecutivo, debemos utilizar tanto cuestionarios como tareas de laboratorio porque nos brindan información complementaria. Una última conclusión de este modelo, de esta conceptualización del TDL como un síndrome neuropsicológico complejo es que el diagnóstico del mismo se va a ver beneficiado, ¿sí?, por la detección de posibles déficits neuropsicológicos subyacentes al trastorno, ¿sí? Y es probable que el abordaje sobre los mismos, o sea, sobre estos déficits no lingüísticos, mejore la intervención específica sobre el lenguaje, ¿sí? Espero que este curso o esta parte de este tema les haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente video.